Entre Ríos es por lejos la provincia de la región pampeana que menos proporción de maíz tardío tiene, ¿no? A nivel nacional se estima que más de la mitad de la superficie de maíz es maíz tardío, mientras que en Entre Ríos apenas llegamos al 7% de la superficie de maíz con maíz tardío. La historia del maíz tardío empezó cuando se incorporan los primeros maíces BT, allá por el año 98, y eso posibilitó la siembra del maíz tardío, que antes no era posible porque era atacada por la isoca cogollera. Cuando se incorporan los maíces BT empieza a crecer progresivamente y, como les decía, llegamos hasta hace algunos años atrás hasta un 35% de la superficie y luego a un decrecimiento total, pero que llega al 7%. Los resultados de este año nos demuestran que en años con condiciones muy críticas desde el punto de vista hídrico y térmico, como hubo en esta campaña que pasó, es realmente una alternativa que permite obtener rendimientos estables, aceptables, y si bien no es una propuesta de definitivamente reemplazar todo el maíz temprano por maíz tardío, sí creemos que es una propuesta que debería al menos incrementarse, ya que existen condiciones muy similares a las del resto de la región pampeana, incluso a la de la República Hermana del Uruguay, donde también hay una alta proporción de maíz sembrado en fechas de siembra tardía. Así que hoy en esta jornada lo que tratamos de ver fueron muchas prácticas de manejo relacionadas con el maíz tardío para obtener rendimientos aceptables y rendimientos estables a lo largo de los años. Cuando se habla de maíz tardío, ¿cuál es la fecha de siembra en la cual se cataloga como ese tipo de siembra? Bueno, normalmente en las fechas que se catalogan como tardíos son las fechas de diciembre. En Entre Ríos, normalmente desde el 10 de diciembre hasta fin de año es la ventana de siembra más recomendada. Si uno siembra en esa fecha, la floración femenina del maíz, que es cuando aparecen las barbas, se da alrededor del 20 de febrero. En esa fecha, si bien no hay más probabilidades de lluvias que cuando se siembra en fechas de siembra tradicionales, sí baja mucho la demanda del ambiente, es decir, la necesidad de transpirar que tiene ese cultivo. Entonces, de esa manera mejora el balance hídrico que tiene el cultivo y, por lo tanto, si uno realiza maíz en esas fechas, es probable que tenga un mejor balance hídrico, es probable que tenga rendimientos aceptables y, lo más importante, estables a través de los años. Si se tuviera que enumerar las ventajas que traería el hacer la práctica de maíz de segunda con respecto a un maíz de primera, ¿qué se podría enumerar? Bueno, la principal ventaja del maíz tardío es precisamente esta, la que por su fecha de siembra permite ubicar su periodo crítico, donde determina el número de granos que está ahí alrededor de la floración, hacia fines de febrero. Eso le permite, como decía antes, un mejor balance hídrico y rendimientos más estables. Nunca en esa fecha vamos a tener rendimientos récord, porque ya estamos en febrero y los niveles de radiación solar ya son más bajos. Recordemos que un maíz de primera, denominado de primera, que se siembra en septiembre, florece los primeros días de diciembre con muy altos niveles de radiación, y si ahí acompañan las lluvias sí podemos obtener rendimientos mucho más altos, pero no es lo que ocurre la mayoría de los años. La mayoría de los años los maíces tardíos en el promedio de los años tienen mejor balance que los maíces tempranos en Entre Ríos. ¿Y cuáles, en contraposición, cuáles serían aquellas desventajas que presentaría un maíz tardío con respecto a un maíz de primera? Sí, bueno, el maíz tardío tiene diversas desventajas en relación al maíz temprano. Una de ellas es esa imposibilidad de lograr rendimientos muy altos, aunque se pueden lograr rendimientos altos y aceptables. Es posible obtener, por ejemplo, 10.000 kilos de maíz en fecha de siembra tardía en Entre Ríos. El llenado de grano se da en condiciones de radiación incidente cada vez menor. Eso hace que el maíz tenga que recurrir a removilizar sus reservas desde el tallo y desde las hojas. Eso puede debilitar el tallo y puede predisponer al cultivo a que tenga problemas de quiebre o de vuelco. Para esto es muy importante elegir buenos materiales genéticos o buenos genotipos que tengan buena caña para soportar esa situación. Otra desventaja es que aparecen más enfermedades, aparece tizón, aparece roya.
Entonces también en ese punto es clave elegir genotipos que tengan buen perfil sanitario, buenos materiales genéticos. Otra de las desventajas, y tal vez una de las que tiene consecuencias económicas más importantes, es que el maíz no llega fácilmente a la humedad de recibo de cosecha. Eso lleva a que muchas veces sea necesario dejar el maíz en el campo hasta alcanzar esa humedad de cosecha, es lo que ocurre recién hacia fines de julio, llevando a que se generen o se acumulen hongos en la espiga, a que proliferen las malezas en ese lote y a que complique el cultivo siguiente. Entonces, una de las desventajas mayores es esa dificultad para el secado, por lo que nosotros recomendamos tener en cuenta el costo del secado para de esa manera poder levantar ese maíz con mucho más anticipación de lo que realmente se hace como práctica de manejo. Y en cuanto al manejo agronómico del mismo, ¿cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta? Bueno, los puntos fundamentales a tener en cuenta, por un lado, la nutrición es la limitante número uno de todos los cultivos que tenemos en Entre Ríos. El maíz tardío, al tener un barbecho previo más largo que el maíz temprano, suele tener una necesidad un poco menor de nitrógeno, pero también requiere nitrógeno, no es que se pueda hacer sin la necesidad de fertilizantes. También tiene la posibilidad, al sembrarse más tarde, de hacer algún cultivo de cobertura que le aporte parte de ese nitrógeno, como puede ser un cultivo de vicia, por ejemplo. Y una vez resuelta la situación de la nutrición, es muy importante el manejo de la densidad de siembra y la elección del genotipo, como les decía, ¿no? La elección del material genético. La densidad de siembra está fuertemente condicionada por el rendimiento que esperamos. Hay una densidad de siembra recomendada para cada nivel de rendimiento que esperamos, eso lo denominamos ambiente. Y por otro lado, la elección del genotipo debe estar orientada a mitigar todas esas desventajas que vos me preguntabas hace un ratito, ¿no?